ahí lo dejo conmigo. Bueno, gracias. Cuando tenía 9 años, yo jugaba era dueño de una fábrica de colchones y jugaba a imprimirme las chequeras del banco. En ese caso era el Banco Versa de acá de Entre Ríos, imprimía una cosa parecida y jugaba a hacer cheques, a tener cuentas corrientes y a que tenía clientes que me debían y que cobraba y hacía toda esa dinámica. Lo guardaba en un maletín, incluso tenía todo el formalismo de una empresa. Y en ese momento nunca en mi vida pensé, digamos, lo pensé mucho después, de que estaba empezando a recorrer un camino diferente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se fueron dando un montón de cosas. Con el tiempo empecé a pensar un poco qué pasaba con mi historia familiar. Yo vengo de una familia de descendientes alemanes e italianos que vienen de Europa, todos ellos emprendedores, todos emprendedores, hombres, mujeres, abuelos, tíos, de todo tipo, muchos fracasaron en el camino. Y a partir de eso, también se me ocurrió otra pregunta, que fue si realmente el destino lo elegí yo, lo estaba eligiendo yo, si el destino me eligió a mí en ese sentido, ¿no? Voy a ir a otro punto, ya de a poco me van a entender acá hacia dónde quiero recorrer. Otra pregunta que me hice también en ese camino fue si en este país era real lo que muchas veces se escucha. Supongo que ustedes seguramente lo han escuchado, que lo han dicho, que en este país no se puede hacer nada, que en este país en cualquier momento está todo por explotar. Entonces, yo me lo preguntaba, pero con el sentido de poder cuestionarlo. ¿Por qué tengo que creer que esto es cierto? Y frente a esta pregunta, yo les voy a adelantar el final. Yo creo que sí, que se puede, que me adelanté una presentación, pero sí, que sí se puede. Y la otra pregunta que me hago justamente es si es fácil. Bueno, yo creo que sí se puede, y si es fácil hay que empezar a dudar. Eso nos va a enseñar muchísimo más. Y lo que creo, justamente respecto de lo que les hablaba al final, es que debemos ser, como decía recién Pepe, agentes de cambio. Nosotros tenemos que ser protagonistas del camino que queremos recorrer y no estar sentados mirando al otro y simplemente ser un espectador, porque justamente vamos a terminar pagando patentes a costos de los demás, ¿no? Pasó esa historia jugando así, pasó el secundario y empecé a notar en los emprendimientos familiares que había una gran dificultad que tenía que ver con cómo se organizaban y que por qué muchos de ellos fracasaban. En ese camino empecé a estudiar, ese soy yo, estoy un poquito castigado en la foto, mientras estaba estudiando en el año 2007, decidí estudiar Ingeniería en Sistemas de Información con el objetivo de entender cómo funcionaba una empresa para ver cómo le podía aplicar tecnología para que funcione mejor. Básicamente porque tenía el dolor de mi familia, que todo el tiempo estaban recorriendo un circuito sin fin de problemas, de errores, de fallas, de fracasos económicos y de todo tipo, y eso me llevó a estudiar Ingeniería en Sistemas. En ese momento me pasó que mi familia se fundió y justamente tuve que afrontar el estudio haciendo esas dos actividades, vendiendo páginas web, que las fui aprendiendo a hacer en el camino, y tocando la batería en una banda. Básicamente ese fue el recorrido que me llevó durante toda la carrera. Terminé la carrera en 5 años, con muchísimo esfuerzo, pero entendiendo un montón de cosas que pasaban en el medio respecto de cómo funcionaba la idiosincrasia de la empresa, la organización y demás, y cómo la clave acá me parece que era cómo se podía cambiar eso desde el interior de esa empresa. No era una cuestión de factor externo. Todo el mundo se paraba en la frase que mencionaba antes, es decir, en este país no es viable, esto no funciona, y yo sigo insistiendo y seguí insistiendo en ese sentido de que el cambio no estaba desde afuera, sino que lo tenía que proponer cada uno de su compañía. Lo que decía recién respecto de ese recorrido, yo terminé la carrera en 2009 aproximadamente, con un título en mano decidí emprender. Dije, bueno, voy a fundar una empresa, ya tenía un poquito de experiencia haciendo soluciones para pymes de la región, y dije, bueno, lo voy a hacer por mi cuenta, voy a probar a ver qué pasa. Empiezo el recorrido, pongo un logotipo, una computadora y me empiezo a vender. Pasaron alrededor de 4 años. Entré en un circuito que era realmente muy parecido al circuito que yo estaba criticando de mi familia. Empecé a tener miedo y actuar desde el miedo, y desde el miedo empecé a actuar con cuestiones que deberían ser. ¿Qué debería ser? Comprarme un auto, cumplir con una expectativa de afuera.
empecé a tener dificultades de relación con mi equipo de trabajo. Entonces, en ese momento tenía 4 o 5 empleados, empecé a tener un montón de obstáculos y no me daba cuenta que estaba repitiendo la misma historia con otros colores y otros tintes. En todo ese camino y ese combo, también me pasó que llegó un punto donde la gente no quería trabajar conmigo. Nadie quería trabajar conmigo, ni clientes, ni empleados, ni nadie, porque entendían de que yo estaba de alguna manera quemado, ¿no? Quemado de la cabeza, como que estaba muy enfocado en generar algo que quería controlar a fondo y como que no entendía bien por qué. Y estaba, de alguna manera, hoy con el diario del lunes veo que estaba por fuera del eje que estaba planteando antes. Digo, vengo a querer organizarme con las empresas y no lo puedo organizar yo, tengo un problema. Y para agregar un condimento final, en ese contexto, en el año 2013 fallece mi padre y nos hereda a mi hermano y a mí una deuda de $300.000 aproximadamente. Entonces, completa un combo explosivo muy difícil. Y ahí tenemos dos caminos posibles para tomar. O dejo todo y me voy, o le pongo alguna pila para ver si puedo salir adelante con esto, ¿no? Y ahí surge esta siguiente pregunta. Digo, ¿se puede salir de esa situación? ¿No se puede salir? Bueno, yo hoy de nuevo, con el diario del lunes sí puedo contar que salí. Nuevamente no fue fácil, fue un recorrido muy duro, pero no me quiero quedar en lo duro del recorrido. Yo me quiero quedar con que siempre existe una posibilidad de darle una vuelta de rosca y que el planteo fue decir, bueno, nadie quiere trabajar conmigo. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi empresa sea atractiva y para que quieran trabajar conmigo y revertir esa situación? Ese fue mi planteo. Porque, de alguna manera, lo hablábamos ayer con algunas personas acá en las reuniones, que no están jugando por el Manchester City, ¿no? Ahí sigue el por goleado. Entonces se me ocurrió decir, bueno, tengo que proponer una idea que lo saque de la cancha, que pueda salir de esa cancha, ir a jugar al hockey. Y con mis reglas de juego, no con las reglas de juego de las otras empresas. Sino proponer cómo jugar de una manera diferente, que no vaya a competir únicamente por dinero, por beneficios, por cuestiones que se están compitiendo en este momento en el mercado. Y de esa manera ver que de construir una marca que sea más confiable, donde la gente me elija y no yo tenga que ir a decir, por favor, ven a trabajar conmigo que necesito que vengas a la empresa. Entonces, desde ese punto empecé a trabajar, lo cual me llevó 3 años salir de la deuda. Ese fue mi primer punto. Un poco con la analogía que decía en la charla anterior, decir el horizonte, me propuse trabajar con ese sentido, decir, bueno, vamos a pensar que no estamos recorriendo una pobreza, estamos recorriendo un momento de dificultad temporal, ¿no? Me empecé a creer de eso mismo, decir, bueno, tengo que salir de acá, pasaron esos 3 años y a partir de eso pude darle una vuelta de rosca para poder construir una empresa o empezar a tomar acciones para tener una empresa que sea de a poquito cada vez más atractiva. Pagamos, como dije, durante 3 años la deuda, terminamos esa deuda, empezamos a conseguir personas que buscaban lo mismo que nosotros digo, ya lo tomé como, en ese caso estaba mi hermano que me acompañaba, y empezamos a pensar en una empresa que tenga otro tipo de valor en el sentido de cómo se siente una persona a la hora de trabajar. Entonces, acá también voy a volver a ser autorreferente con algo. Para lograr todo ese proceso, yo me tuve que sentar en un momento a decir, a ver, vamos a pasar en limpio. ¿En qué realmente soy bueno? ¿En qué realmente soy malo? ¿Y en qué tengo que mejorar? ¿Y dónde tengo que poner las fichas? Eso requirió muchísima terapia, muchísimo revisionismo, muchísima reflexión al respecto. Y lo que empecé a darme cuenta era que para ser atractivo en ese sentido tenía que justamente ayudar a otras personas a que se sientan bien con su trabajo y su bienestar cotidiano en la empresa. Parece algo muy de marketing, ¿no? De venir a trabajar acá en una familia, pero no tiene ese sentido, sino que tiene un sentido real, profundo, de que si una persona está bien, está dispuesta, y ahora lo vamos a ver en profundidad, a incluso ganar menos que lo que pagan en otra empresa, siempre y cuando esté cómodo, ¿no? Si esté bien, digo, de cómodo en el sentido no cómodo, relajado y tirado en un sillón, sino cómodo que esté tranquilo de que va a tener trabajo en continuidad, que va a tener desafíos, que va a ser parte de algunas decisiones, que va a tener una flexibilidad para poder ver a su hijo en un acto escolar, actividades que fomenten su desarrollo personal. Entonces, a partir de todo ese revisionismo llegamos a, como digo, pagué la deuda de 3 años, empezamos a construir, a acompañarnos de gente con la misma ideología. A la hora de buscar a una persona sacábamos una búsqueda y tardábamos 3-4 meses en encontrar una persona más o menos que iba con el perfil, pero de a poco fuimos encontrando personas que tenían el mismo valor y encontrábamos ese lugar para la persona que se sume al equipo. Entonces, cuando se sumó el primero, al principio,
Fue una persona que vino castigada de estar trabajando en fines de semana, en Navidad, en Año Nuevo, por un trabajo que no valía la pena. Laburo que hizo que después el jefe no lo utilizó para nada, digamos, simplemente se lo hizo hacer un fin de semana de Navidad sin sentido. Entonces esa persona ya vino con el mismo valor y ahí empezamos a construir ese esquema de valores de poder tener una contención mayor en el equipo. Eso llevó bastante tiempo. Hoy por hoy puedo contarles que nuestra empresa tiene 45 colaboradores. Tuvimos una época de un 40% de rotación hasta que aprendimos cómo trabajar con todo esto. Hoy tenemos una rotación del 9%. Hoy sacamos una búsqueda y conseguimos entre 25 y 30 candidatos. Obviamente, de todo, ¿no? Junior, senior, de distintas características, pero podemos darnos el lujo de elegir entre una opción de candidatos a ver quién es el que mejor tiene fit con el trabajo que estamos haciendo. Y eso me parece que es súper valorable porque lo estamos haciendo desde un lugar donde no, de nuevo, estamos desde un lugar lejos, no estamos en el centro de la discusión, estamos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, una empresa que nació ahí, no tenemos inversión de terceros, es todo a fuerza de pulmón y reinversión y buscarle la vuelta. Y en ese sentido, lo que quería traer también es cómo fue el cambio, ¿no? De plantear una pregunta y cuestionarnos esto de si en el país es posible o no, es muy parecido a cuestionarse frente a una situación adversa si es posible o no. Y sinceramente creo que a riesgo de equivocarme si hubo algún otro beneficio, pero el beneficio más grande que hemos tenido hasta ahora es poder acceder a la ley de la industria del conocimiento este año. Entonces no tuvimos ninguna ayuda externa durante los 12 años previos en la empresa, ¿no? Y no lo planteó como una queja, sino como una descripción de la situación. Entonces, quería transmitir eso también. Fuimos galardonados con el premio de Sadowski de Oro del 2020 también por un trabajo. Este año logramos el número 1 en Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en Argentina, que consideramos que fue como un checklist de decir, che, estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Para terminar, tengo una reflexión final sobre todo esto, que tiene que ver que yo considero que no se trata de la tecnología en particular o de los éxitos, los premios, este tipo de cosas, ¿no?, que mencionaba recién, sino que se trata justamente del camino que vamos recorriendo cada uno y en qué nos tenemos que convertir nosotros mismos como personas y por consecuencia como empresa para poder lograr esa transformación. En ese sentido, refuerzo la idea de nuevo que se puede realizar, que desde Argentina nosotros tenemos la posibilidad de hacer un cambio enorme, que desde Entre Ríos, desde una ciudad relativamente chica como es Concepción del Uruguay, yo soy nacido inclusive en una ciudad más chiquitita todavía, existe la chance de poder construir algo que transcienda las fronteras, que pueda vender servicios en el resto del país o en el extranjero, y convocar a personas de todo el país. Nosotros dentro de ese equipo que mostraba recién tenemos chicos en 6 provincias diferentes que nos han elegido sobre la mesa con oportunidades de otras empresas mucho más conocidas que la nuestra. Entonces eso me parece muy valorable y lo quería destacar, no por nosotros, digo valorable en el sentido de que la persona que está en Mendoza tomó el coraje de decir voy a trabajar como bien y no me voy a nombrar otras marcas, no digo, pero es algo muy valorable, muy valiente de aquella persona. Y creo que tiene que ver con eso, con construir desde el interior, como decía en el título de la charla, desde cómo yo tengo que verme a mí mismo y de la misma manera la empresa, y eso se puede extrapolar inclusive hasta el resto de las empresas de cualquier sector, ¿no? Esa era la reflexión que quería dejar y también quería proponer un desafío. El primer desafío es que apostemos por una construcción, que entendamos que esto es un proceso, digamos, que no es algo que vamos a alcanzar de un día para el otro. Siento que estoy repitiendo algo que decía Pepe recién, pero la verdad que no le copié, sino que lo traje preparado de esa manera y entiendo de la misma forma. Yo creo que tenemos que estar apuntando al horizonte para errarle de última y caerá acá la piedra, pero seguiremos tirando para adelante. Me parece que ese es el modelo a que es una transformación constante, que eso de la pregunta anterior, ¿no?, de la reflexión de ¿en quién me debo convertir? No es algo de que me convierto en eso y termino ahí, sino que es un proceso de constante cambio y que de alguna manera también está buena la experiencia de ese recorrido. Otro desafío que quería dejar es que cambiemos este país por nuestro país. También yo creo que la situación que tenemos en Argentina todos estos años tiene que ver en parte por cómo tratamos al país nosotros mismos. Que nos quejamos de los argentinos, de este país, siempre somos nosotros los que estamos así y hablamos de los de afuera, pero en realidad estamos todos adentro del mismo país. Entonces, más allá de todas las condiciones y condimentos que haya, considero que empezar a hablar de lo que es nuestro y hacerlo propio y hacernos cargo de los problemas que tenemos, como me pasó personalmente, va a ayudar
a echarle luz a esa oscuridad y poder dar pasos hacia adelante y poder mejorar como comunidad. Eso es totalmente en general, no tiene nada que ver con la tecnología, ¿no? Y por último, el desafío más importante es que cada uno pueda empezar a transitar su propio camino. Yo creo que ahí está la riqueza de todo esto y de poder dar realmente un salto de calidad en la sociedad, básicamente. Esa es un poco la idea. Muchas gracias.